canal Baluarte de la Verdad con Ayeser 805, donde defenderemos la verdad desde esta trinchera con las Sagradas Escrituras. Todo lo dicho en este canal es responsabilidad del anfitrión y de los invitados, y no de la Iglesia La Luz del Mundo. Dios les bendiga. Bienvenidos a su canal Tiempos de Luz y Verdad Radio. Realmente es una prueba técnica, pero el título le vamos a poner después o eventualmente: no todos los tiempos son de luz. Entonces voy a comenzar. Nuestro hermano Jesús nos acompaña en esta noche. Hermano Jesús, salude a la audiencia. Dios le bendiga, Dios le pague. Amén. Es un gusto, hermano, participar aquí con usted en su programa de radio, y las personas que amablemente nos acompañan o nos van a acompañar. Deseamos de todo corazón que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y en algo, alguna palabra alcancen en esta hora. Dios le pague, mi hermano, y aquí estamos con gusto. Amén, hermano. Dios le pague por acompañarnos. Pues sí, vamos a hablar de un tema muy interesante que las personas cuestionan, ¿verdad? Que por qué hasta el año 1926 y que qué pasó después, antes de ese tiempo. Pues es algo que desde el principio de la creación lo hemos marcado, porque Dios estableció el día como la noche, y vemos que esto es un bosquejo de lo real y verdadero. Todo lo que es el Antiguo Testamento es la sombra de las cosas, ¿verdad? Reales y verdaderas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que en el principio Dios creó, dice, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así es. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué fue lo que hubo? Una separación. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces vemos que el Señor hizo el día y creó las estrellas, la cual la acompaña en este sistema solar, pues el sol, esta estrella llamada Sol, que es la que marca ese día sobre la faz de la tierra. Y también creó una lumbrera menor, el cual le llamó Luna, y era para que enseñoreara en la noche. Y separó el Señor, dice, y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces aquí ya nos empieza a dar una enseñanza, que hay tiempos de luz y hay tiempos de tinieblas. Hay día y hay noche. También en lo espiritual, hermano, los hombres de Dios, los hombres que Dios manda son, ¿qué diríamos? Reconocidos como luz, ¿verdad? Si hablamos del rey David, ¿qué le decían al rey David? Le decían, no salgan más en la batalla. Así es. No vaya a ser que se apague la lámpara de Israel. Era considerado, esta es la palabra que quería buscar, son considerados como luz. No vaya a ser que se apague la lámpara de Israel, porque esa era la inspiración, ¿verdad?, que Dios ponía en los corazones. Si hablamos del apóstol Pablo, dice que el Señor lo puso como luz ante las naciones, ¿verdad? Entonces, al no estar estos hombres de Dios, pues reinaba, ¿verdad? Reinaban las tinieblas. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesucristo
Dice que empezó su predicación. ¿Cómo se encontraba aquel pueblo? Dice que el pueblo estaba asentado en tinieblas. Así es. Quizás en el momento era de día, una luz material, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios nos lo pone en un sentido espiritual, ya que estaba proféticamente, ¿verdad? Ya estaba profetizado, ¿verdad? Y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Qué vería? ¿La luz del sol? No, No, es porque empezaron a escuchar la predicación de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Con qué nos puede aportar usted, hermano Jesús, sobre este tema tan importante que las gentes pues preguntan, ¿verdad? así es, hermano. Así es, también para las personas que amablemente nos escuchan, estamos recordando aquí con nuestro hermano un tema muy importante como todos los que hemos recordado, ¿verdad? Así es. Estamos hablando, no todos los tiempos son de luz. Esto es muy importante para las personas que amablemente nos escuchan. Ya hablaba nuestro hermano y recordaba el bosquejo, ¿verdad? Quiero leerles por ahí en el libro del profeta Isaías, el capítulo 55, el versículo 6. Isaías 55, 6 dice: para la honra del Señor, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Oigan, escúchenos, personas que nos escuchan amablemente. Mis hermanos, pues esto será para algunos de ellos algo nuevo, para otros hermanos ya será solamente una recordación, pero todo es para la gloria del Señor. Así Vuelvo es. a decir, escuchen personas que nos están sintonizando, vean cómo el texto nos habla claramente. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Nos está diciendo que no todos los tiempos el Señor puede ser hallado, que no todos los tiempos, en otras palabras, son de luz, sino que hay tiempos que son tinieblas, ¿verdad? Llamad y luego aconseja el Espíritu de Dios. Personas que amablemente los escuchan, llamadle, entre tanto, que está cercano. Bendito sea Dios. Ahorita vamos a ver cómo es que la luz está en el mundo, cómo es que Dios está cercano a nosotros. Si por tomar un ejemplo hablamos del profeta Malaquías, al tiempo del profeta Juan, nos mencionan que solamente que en ese tiempo pasó unos 400 años de oscuridad, por mencionar ese ejemplo, 400 años de oscuridad. Pregunto a nuestros amables radioescuchas o que nos están sintonizando, en esos tiempos, en esos años, 400 años, ¿habría gente religiosa? ¿Habría gente que leyera la Biblia? ¿Habría gente que orara a Dios? Sí, sí la había. Escúchenos, sí la había. Pero vean lo que estamos leyendo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Del profeta Malaquías cuando durmió, al tiempo del profeta Juan, que el Señor lo manifiesta, lo levanta, lo envía, pasaron cerca de 400 años de oscuridad, que aunque la gente clamaba a Dios, no podía ser escuchado. Aunque oraran con mucha sinceridad, con mucha limpieza, no podía ser hallado porque no era el tiempo de Dios. No era el tiempo de Dios. Vuelvo a recordar por última vez. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y dice, llámenlo, llámenlo mientras tanto, está cerca de ustedes. Como lo dijo en 2 Corintios 5, 19, 20, que Dios estaba en Cristo. Cuando Cristo anduvo en la tierra, estuvo el Señor muy cerca de la humanidad en el vaso de su Hijo Jesucristo, para que vayamos dándonos cuenta cómo el Señor está cerca de la humanidad, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Dice el texto, llamadle
entre tanto que está cercano, que puede ser hallado. Bien, sigamos adelante. Así es, hermano. Antes de que siga adelante, para la audiencia, ¿verdad? Tener un mejor entendimiento. Muchos interpretan ese texto mientras pueda ser hallado, mientras tengamos salud o no todos los tiempos podíamos hallar a Dios. Por ejemplo, antes de que el Señor Jesucristo viniera o empezara su predicación, ya habían religiosos, hermano, que Así es. leían la Biblia, estaban los escribas. Les dice escribas porque eran conocedores de las escrituras, de la ley. Se sabían la escritura pues desde el principio al fin, ¿verdad? Desde Génesis hasta Malaquías. Y eran conocedores de los profetas, de la palabra que Dios dio a sus profetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pueblo estaba sentado en tinieblas, que a pesar de que leían las escrituras, hacían sus cultos religiosos, hacían sus prácticas, seguían en tinieblas, hermano. Así es, mi hermano. Entonces, lo que estamos recordando, vuelvo a decir, es muy importante como todos los temas que el Señor nos permite recordar hasta este momento. Estamos viendo y está recordando a nuestro hermano, ¿verdad? Algo tan importante. Los tiempos agradables delante de Dios, podemos decir. Y decía nuestro hermano, hacía la aclaración, ¿verdad? ¿Cuáles son los tiempos agradables delante de Dios? ¿Cómo es que Dios puede ser hallado? Les voy a leer en San Juan, capítulo 9, versículo 4 y 5, para la honra del Señor. Dice el Maestro, dice el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Bendito sea Dios. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Está profetizando el Maestro, el Hijo de Dios, que ¿a qué le llama día? Que estaba el Hijo de Dios presente, que él traía la luz de Dios. ¿Cuál es la luz de Dios? Dice por ahí en el Salmo 105, 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Entonces dice el Señor, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día permanece. No está hablando del día que recorre el sol, las 12 horas del día, no. Está hablando, como decía nuestro hermano César, la luz de la palabra del Evangelio de Dios. De eso se está refiriendo el Señor. Entre tanto que el Señor Jesús estuvo en la tierra, él lo dice ahí en el versículo que sigue, el versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dice el Señor. Él mismo lo aclara. Entonces, él estaba en la tierra, él era la luz de aquel día espiritual, y estaba haciendo las obras de Dios, y vemos cómo las hizo, las consumó, ¿verdad? Para que la gente viera de dónde venía el Señor Jesucristo. Y luego nos dice el apóstol San Pablo en Primera de Corintios, el capítulo 6, versículo 1 y 2, para la honra del Señor. Dice, segunda de Corintios capítulo 6, desde el versículo 1, para la honra del Señor. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Primero, el apóstol del Señor da el consejo: no reciban en vano la gracia de Dios. Y ahorita va a explicar por qué. Lo que venimos recordando, porque no en todo tiempo está la luz de Dios, porque no en todo tiempo Dios puede ser hallado. Dice el apóstol, no reciban en vano la gracia de Dios. Y luego dice el versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, bendito sea Dios, porque así como el Señor Jesús
Así el apóstol San Pablo traía la luz de Dios. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación, mi hermano César. Hermano Jesús, ahorita que está mencionando ese texto, se me venía algo a la mente. Hubo un tiempo aquí en Estados Unidos que estaban dando visas y muchos paisanos, muchos de nuestro país aprovecharon ese tiempo que estaban dando visas para venir a Estados Unidos y muchos aplicaron y se beneficiaron de esa amnistía, es lo que le llaman una amnistía. Y muchos se beneficiaron, pero hubo un tiempo en que ya se cerró aquella oportunidad. Ya no se pudo, ¿verdad? Ya no cerraron esa amnistía, ya no han vuelto a ver esa clase de amnistías. Es lo mismo que vemos aquí, tiempo aceptable, que había oportunidad para el hombre sobre la faz de la tierra en encontrar la salvación, en encontrar esta salvación para el alma. Estaba nuestro Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra, ahí en Hechos, ¿verdad? Le preguntan sus discípulos, ¿restaurarás el reino de Dios? Vamos a leerlo ahí en Hechos, capítulo 1, versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo el Señor, el Maestro, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Que no les tocaba a ellos saber el tiempo, ¿verdad? Que si el reino de Israel iba a ser restaurado, sino que todo estaba en el tiempo de Dios y que no nos tocaba saber a nosotros, o les decía a vosotros, ¿verdad? Los tiempos o las sazones. Ya después el apóstol Pablo recuerda ese texto, he aquí el tiempo aceptable. Quiere decir que si había tiempo aceptable, quiere decir que habían tiempos no aceptables, hermano Jesús. Sí, mire, hermano, lo que estamos recordando para la gloria de nuestro Dios. Dice, he aquí el tiempo aceptable, ¿verdad? Lo que estábamos recordando. ¿Por qué era un tiempo aceptable? Porque estaba Dios cercano a la humanidad por medio de su apóstol. Y ese versículo que estábamos leyendo, mi hermano, lo quiero juntar con el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 47. El Señor dice que Él era la luz del mundo, ¿verdad? Ya lo leímos. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dice Hechos 13, 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra, hermano. Sí es, hermano. Por eso dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Las palabras del apóstol San Pablo, muy bien dichas en ese momento. He aquí el tiempo aceptable. Juntando aquel texto con este, dice hermano, para que seas, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Él era la luz, hermano. Él llevaba la luz. Por eso dice él, he aquí el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. Hoy en esos tiempos, amable auditorio que nos escuchan o que nos van a ver después, hoy en este tiempo hay un apóstol de Jesucristo que trae esta luz para que las personas se regocijen en esa luz, mi hermano César. Así es, hermano. Dice en San Juan capítulo 9, versículo 5. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea que no se refiere al sol material, a la luz material. Está hablando en un sentido espiritual. El que está presente. Entre tanto en el mundo, luz soy del mundo.
Dice en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. O sea, entre tanto que él está sobre la faz de la tierra. Ya estamos comprobando que no está hablando de una luz o de un día material, porque al decir que él es la luz, no se está refiriendo al sol, se está refiriendo a su persona. Mientras está en el mundo, luz soy del mundo, decía él. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Y aquí es donde quería llegar. Está profetizando una noche. Dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿De qué noche estará hablando aquí, hermano Jesús? ¿De una noche material o una noche espiritual, hermano? Sí, hermano, mire, ahí está hablando, hermano, de una noche espiritual. ¿Cómo es una noche espiritual? Cuando no hay palabra de Dios, cuando no hay alguien que predique la palabra de Dios. Usted lo decía, mi hermano. Sí había predicadores, ¿verdad? Sí hay predicadores, pero como leíamos en Jeremías 23:19 en adelante, dice, yo no los envié, mas ellos corrían. Porque si hubieran estado en mi secreto, hubieran escuchado, ¿verdad? Mis palabras y hubieran hecho retractar a mi pueblo de su mal camino. Entonces ahí está hablando cuando dice noche, la noche viene, está hablando de una noche espiritual en la cual no hay, hermano, palabra de Dios. Hablando del profeta Samuel cuando era un niño, mi hermano, ¿recuerda ese texto? Dice que en el tiempo del profeta Samuel escaseaba la palabra de Dios. Sí es. Esa es la luz, mi hermano César. Amén, hermano. Esa es la luz que pues estamos disfrutando. O sea que le decían, como dice el Salmo, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, decía. O sea que la palabra de Dios o la palabra de Dios en un hombre o en un enviado de Dios es luz, ¿verdad? Para nuestro caminar. Tenemos aquí un texto de nuestro hermano asiático Kazuki que nos recuerda el texto de Amós 8:12. Dice que buscarían la palabra de Dios, pero no la hallarán. Pues lo que sí tenían eran los escritos de los antiguos profetas, pero no hallaron la palabra de Dios. Hermano Jesús. Sí, hermano, como estamos viendo, ¿verdad? Dice el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo dice, hermano, el cual nos hizo ministros de un nuevo pacto, no de la letra, mas del espíritu, porque la letra mata. Antiguamente hubo muchos predicadores, hermano, hoy también los hay. Está escrito, ¿verdad? 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas, sin número. Dice el profeta Isaías 4:1, en aquel tiempo echarán mano de un hombre 7 mujeres y dirán, nosotras comeremos nuestro pan, nosotras nos vestiremos, ¿verdad? Solamente permítenos llevar tu nombre. Son las profecías de Dios que iba a haber muchos predicadores, muchas iglesias que se dicen ser de Dios. Pero lo que estamos leyendo, hermano, y se lo voy a leer textualmente, 2 Corintios capítulo 3, el versículo 6 dice, hermano, para la honra del Señor, amén, hermano. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Por eso hay muchos predicadores que tienen una doctrina, otra doctrina, hermano. Y como ya comentaba algún hermano, si los dos son de una misma denominación, ¿por qué no salen de acuerdo? ¿Por qué unos tienen mujeres pastoras y unos tienen pastores? Si son de la misma denominación. Es por esto, hermano. La letra mata.
mas el Espíritu le da vida a las palabras como lo estamos leyendo, hermano. Y es, hermano. Incluso el apóstol Pablo también profetizaba un tiempo de esa escasez, de que ya nos iba a volver otra vez a escuchar la palabra de Dios, o que iba a escasear, o que ya no le iban a encontrar, ya no le iban a hallar otra vez. Y no está hablando del tiempo antiguo, sino que de un tiempo venidero. Dice ahí en segunda de Timoteo, capítulo 4, allá aconsejándole a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y ahí donde le dice esta profecía, porque vendrá tiempo, oiga, para todos aquellos que dicen, ¿y qué pasó antes de 1926? ¿Qué pasó después de la predicación del Señor Jesucristo, que murió por la humanidad y que los apóstoles predicaron y dejaron escritos? Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, que ya no van a sufrir esa sana doctrina, esa doctrina pura que es predicada por un apóstol de Jesucristo. Y decía, ahorita que es tiempo aceptable, te encarezco que prediques, que, que recuerdes, que instes a tiempo y fuera de tiempo y que redarguye, porque vendrán tiempos de quizás algunos hermanos carnales, ¿verdad? No aceptaban o se les hacía difícil la doctrina. Duras esta palabra y muchos se volvían atrás a aquel camino ancho. Pero le decía el apóstol Pablo, pero tú síguele insistiendo, reprende, exhorta con paciencia, con doctrina, porque vendrá tiempo en que ya no sufrirán ¿qué? La sana doctrina, sino que llevan a predicar conforme sus propias concupiscencias, conforme sus propios deseos, conforme a su propia conveniencia. Y es lo que estamos viendo hoy en día en muchos predicadores, que se acomodan la doctrina conforme a ellos más les parezca. Y eso es lo que estamos viendo, pero hay un apóstol de Jesucristo que nos ha predicado desde el año de 1926 una doctrina pura, santa y limpia, que viene a dar esa vida y esa luz a nuestra alma, hermano Jesús. Así es, mi hermano, así es. Y recuerda un poquito más, hermano, al apóstol San Pablo, el texto que ya hemos recordado, la historia del apóstol Pablo, pues la mayoría la conocemos. Él antes era un perseguidor de la iglesia del Señor, consintió la muerte de Esteban, pidió cartas para ir y sacar a los hermanos de sus casas, ¿verdad? Los acaba arrastrando. Entonces, es bueno recordar, ¿cómo fue entonces que creyeron en uno que antes era un perseguidor? Y después dice, ahora soy apóstol, enviado de Jesucristo. ¿Cómo fue que creyeron en él? ¿Verdad? Nos dice San Juan, capítulo 5, capítulo 6, versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis al que Dios ha enviado. Así es. Personas que amablemente nos escuchan. Nos está diciendo el Señor Jesucristo que para creer en un enviado de Dios, esto no es porque la persona tenga un estudio, una licenciatura, un título, una maestría. No, eso no le sirve para lo espiritual. Aclaro, si es bueno, si está muy bien, pero para lo espiritual, para creer a un enviado de Dios, esa obra la hace el Señor. Esa obra solamente la hace nuestro Dios, como dice el apóstol San Pablo por allí en Tito.
capítulo 1, versículo 1. Vean, personas que nos escuchan, cómo dice el apóstol San Pablo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Nos está aclarando el apóstol San Pablo, como nos dice ahí en Corintios 9:1, si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy. Entonces dice aquí en Tito, hermano, y las personas que nos escuchan, el apóstol Pablo dice, sí, yo soy apóstol, yo soy siervo de Dios, sí, yo soy apóstol de Jesucristo. Para todo el mundo, si era enviado a todo el mundo, pero no todo el mundo le creyó, conforme a la fe de los escogidos. Judas 1:3 dice que contendáis ardientemente por la fe que una sola vez ha sido dada a los santos. ¿Quién da la fe? Dios. ¿Cómo da la fe? Por oír la palabra de un siervo de Dios. Dice el apóstol, conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿De quiénes? De los escogidos. Y el conocimiento de la verdad. Para que conozcan la verdad que trae un hombre de Dios, según la piedad, mi hermano César. Y es. Dios les pague, mis hermanos, por apoyarnos con sus comentarios. Vemos que hay varios comentarios. Para los que apenas nos están sintonizando, el tema en esta tarde es: no todos los tiempos son de salvación, no todos los tiempos son de luz. Y es lo que estamos viendo, porque dice, no es del que quiere ni el que corre. Eso también aplica, hermano, porque en tiempos de tinieblas, ¿cuántos hubieran querido bendición? ¿Verdad? ¿Cuántos hubieran deseado? Decía aquel hombre anciano, ahora despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación. Pero algunas personas que vivieron antes de esa época o que hubieran querido, no había tiempo de salvación, no había tiempo aceptable. Entonces no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, hermano Jesús. Así es, mi hermano, así es. Estamos recordando, hermano, que no todos los tiempos son de luz o aceptables delante del Señor. Y lo que usted está recordando, ¿verdad? Tiempos de luz. Y que el Señor tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Él así lo dijo, Él es Dios. Recuerdo el ejemplo de aquella mujer llamada Lidia, hermano. Un ejemplo muy conocido. Dice que el apóstol San Pablo, en el capítulo de Hechos 16, el apóstol San Pablo fue a ver a aquellas mujeres que estaban, pues, lavando en aquel río, y les empieza a hablar, les empieza a mostrar aquella luz, aquella palabra, y dice que solamente una de ellas, hermano, puso atención. Eso es muy importante, hermano. Sí. Una de ellas se interesó, hermano. Las demás, ¿qué pensarían? Estamos recordando, ¿qué pensarían? Este hombre está loco, este hombre quién sabe quién sea, este hombre era perseguidor, ¿cómo dice que ahora predica? Pero una de ellas, hermano, puso atención. Una de ellas abrió su entendimiento para que entrara esa palabra. Entonces, Dios, lo que estamos diciendo, hermano César, Dios. ¿Vas a acordar, hermano, cuando llamó el Señor Jesucristo a los discípulos? Que al instante dejaron las redes. Como que es algo sobrenatural, hermano. Así es. Siente el alma ese llamamiento de Dios. Y ese momento en que Lidia estaba ahí, ella sintió esa curiosidad, ese llamamiento de Dios para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mientras que las otras mujeres que estaban ahí, pues lo pasaron desapercibido, hermano. Hay una alabanza, nos la recuerda nuestro hermano de lo real y verdadero, que nosotros cantamos. El sol para las tinieblas se formó. Así es. ¿Con qué propósito se formó el sol? Para las tinieblas.
Dios tenía un propósito para esa estrella. Dice, para las tinieblas se formó. El sol y luna, lo que nuestro Dios formó. Y luego dice, y un apóstol para los pecadores, entre los cuales me encontraba yo, hermano. Es una gracia muy grande, porque no es del que quiere. ¿Cuántos hubieran querido? ¿Cuántos hubieran sido más merecedores de esta bendición? Más algunos de nosotros que no le buscábamos, hermano, sentimos recibimos esa gracia de Dios, hermano. No le buscábamos y el Señor nos buscó primero a nosotros, hermano. Así es, hermano, así es, para que vean las personas que amablemente nos escuchan, nos sintonizan, vean la grande bendición que tenemos de parte del Señor, lo que nuestro hermano César está diciendo. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presencia del Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible, allá en los cielos. Entonces, dice que según nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué menciona este versículo, hermano? Porque estamos diciendo del apóstol San Pablo. Él era un perseguidor, ¿verdad? Él era alguien muy contrario, no era una persona anónima, hermano, que de repente salió. No, era un perseguidor. ¿Cuántos lo conocían? ¿Cuántos le temían, le tenían miedo? ¿Y cómo fue que creyeron en él? Ya decíamos, esta es la obra de Dios. Como decía usted, hermano, Dios se ha compadecido del que él en su santa voluntad ha querido, hermano. Y en él hace la obra en su corazón para que creyeran en el apóstol San Pablo, para que lo recibieran en su corazón. Dios hizo la obra en cada uno de ellos. Como decíamos, termino de mencionar aquella mujer llamada Lidia. Dice que el Señor abrió su entendimiento para que estuviera atenta a lo que el apóstol Pablo decía. Yo he puesto un ejemplo, mi hermano. Yo puedo estar platicando con otra persona, ¿verdad? De algún tema. Y a mi lado, izquierda o derecha, puede estar otra persona hablando otra cosa. Y yo la escucho, hermano. Yo la escucho, pero yo en mi tema que estoy con el hermano, ¿verdad? Platicando, la escucho, pero no sé qué está diciendo, hermano. Entonces dice que el Señor abrió el entendimiento de esta mujer llamada Lidia, hermano. Bendito sea Dios, para que estuviera atenta a lo que el apóstol San Pablo estaba diciendo. Como decía usted, hermano, como que parece algo imposible, algo no de este mundo. Y en verdad así es, porque la obra viene de Dios, mi hermano César. Sí, es, hermano, el mismo acontecimiento, hermanos, ahí cuando Pablo y Bernabé fueron a Antioquía de Pisidia, hermanos. Había una muchedumbre, hermanos, que empezaron a escuchar la palabra de Dios, pero no era para todos, porque vemos que había un gran número que tampoco creían. Y les dice en Hechos capítulo 13, versículo 40, mirad, oh menospreciadores, porque le estaban despreciando al apóstol Pablo, y asombrados y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días. O sea, los que creen que nomás hubieron apóstoles o profetas del pasado, dice, mirad, oh menospreciadores, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. O sea, que eso viene de parte le decía el Señor a Pedro. Bueno, ¿quiénes dicen la gente que son? A los apóstoles. No, pues unos dicen que eres uno de los profetas, otros dicen que eres Elías, que eres... Pero le dice el Señor Jesucristo a sus apóstoles y les pregunta, ¿y vosotros? Ahora ustedes díganme, ¿qué es lo que ustedes piensan de mí? ¿Que quién soy yo?
Y hay uno que agarra la delantera y les dice, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino nuestro Dios que está en el cielo. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien nos la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, o sea, a los judíos, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, hermano. Los que estaban predestinados fueron los que creyeron y se regocijaban, hermano, y glorificaban la palabra de Dios en el apóstol y en la predicación del apóstol de Jesucristo, hermano Jesús. Así es, hermano, así es. Esta expresión que usted está comentando, mi hermano, ese júbilo, ese regocijo, pues con palabras no se puede explicar. Es cuando, como usted lo está diciendo, la persona lo experimenta directamente de parte de Dios y sus ojos espirituales se abren para conocer al enviado de Dios. Cabe mencionar, mi hermano, cabe mencionar, estamos recordando que Jesucristo fue la luz del mundo mientras estuvo en la tierra. Cabe recordar que San Mateo 5:14 dice, ahora vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes? Sus apóstoles. Cabe recordar esto, mi hermano. Y entonces, estamos viendo que aquellos hombres del tiempo del Señor Jesús decían que ellos leían la ley, que ellos leían los pergaminos, que ellos leían, hermano, aquellos escritos, y el Señor les dice en San Juan 5:39, hermano, dice para la honra del Señor, Amén. escudriñad las escrituras, ¿verdad? El Señor les dice, escudriñen, sí está bien, está correcto, escudriñenlas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Les dice el Señor, a ustedes les parece, no que así sea. Ustedes piensan, ustedes creen que con leer la Biblia les va a dar la vida eterna. Cabe mencionar esto, mi hermano, porque estamos diciendo que la palabra de Dios, la luz de Dios, viene por un enviado de Dios, así como lo fue Jesucristo, Hijo de Dios y sumo apóstol del Señor. Así nos lo dice en Hebreos 3:1. Sumo pontífice del Señor, apóstol de Dios. Y entonces dice el Señor, lean la Biblia, sí, escudriñenla, sí está bien. Pero miren, a ustedes les parece, ustedes creen que en ellas tenéis que, dice hermano, La vida eterna. ellas son, dice otra vez, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dice, ustedes creen que con escudriñarla, que con leerla, van a tener la vida eterna. Pero les dice el Señor, hermano, y ellas son las que dan testimonio de mí.
El Señor dice, si escudriñenlas está bien, y si las escudriñan con toda sinceridad, con toda verdad, van a encontrar que las Escrituras están dando testimonio de que yo soy el que doy la vida eterna, como sigue diciendo, y no queréis venir a mí para que tengáis Vida. vida, hermano. Bendito sea Dios. Eso lo encontramos también, hermanos, en el bosquejo, que cuando había, si hablamos del tiempo de Abraham, ¿verdad? Ahí empieza esa promesa. Luego sigue Isaac, luego sigue otro de hombre de Dios, Jacob, y la palabra de Dios estaba en ellos, en esas generaciones, por medio de estos hombres. Y de Jacob, hermano, dice que está un hijo de Jacob también, llamado José, el cual Dios le manifestaba y salvó al mundo, podríamos decir, de la muerte, del hambre, ¿no? Por medio de José. Y dice que después de la muerte de José, pues dice que el pueblo de Israel fue esclavo, fue cautivo, ¿verdad? Por 430 años, esclavos, cautivos, le pedían a Dios. ¿Cuántas generaciones, hermano, cree usted que hubieron ahí, que nacieron ahí, murieron ahí, siendo o estando en esa situación tan triste y tan lamentable? Porque esa situación de esclavo, si nos ponemos a ver, pues es una vida fue una vida muy, pues lamentable, y que pues rogaron a Dios, le suplicaron a Dios porque pues tenían la promesa que Dios le dijo a Abraham. ¿Y cuánto tuvo que pasar, hermano? No fue seguido. Un tiempo de esclavitud. Fue un tiempo sin la ayuda de Dios. Y después de ese tiempo, después de 430 largos años, un niño, ¿verdad? Que nació, llamado Moisés, que aún su vida peligró, que aún su vida, hermanos, vemos cómo fue en esa generación, aquel rey mandó a matar a todos los, pues, niños, los varoncitos que nacían, a las hembritas la dejaron vivir, pero a todos los niños, a todos los varoncitos que nacían en esos tiempos, pues los estaban aniquilando. Por eso Moisés lo tuvieron que esconder y tuvo que pasar todo este tiempo hasta que Moisés ya fue grande y Dios, hermanos, pues le manifestó su plan que tenía, los tiempos que Dios tenía marcados, porque Dios tiene todo en su plan bendito. ¿En qué tiempo estableció él un día de espiritual, verdad? Un tiempo de tinieblas, hablando espiritualmente, un tiempo de esclavitud, hablando espiritualmente, un tiempo de libertad, hablando espiritualmente, que nos lo enseña este bosquejo. También, hermanos, si seguimos viendo la historia, cuando había un hombre de Dios, el pueblo de Dios era prosperado, estaban seguros. Pero cuando no había hombre de Dios, ¿qué pasaba, hermano Jesús? Se desviaba el pueblo, se olvidaban de Dios. ¿Y Dios qué hacía? Los abandonaba y quedaban cautivos, ¿verdad? Por otros pueblos, hermano. Así es, hermano, eso que está platicando, lo vemos y nos lo platica en el libro de los jueces, hermano. Cada que Dios levantaba un juez, el pueblo se acercaba a Dios. Terminaba el tiempo del juez y el pueblo, hermano, iba cada quien hacía lo que quería y como dice usted, se desviaban de Dios. No había un guía, no había una luz, no había una dirección y el pueblo se iba cada quien, hermano, por diferente rumbo y eran reprendidos por el Señor. Para las personas que amablemente los escuchan porque pueden decir, retomo la palabra. Hoy cuántas personas dicen, oye, hermano, no, a mí me basta solamente la Biblia y Dios. No, la Escritura nos dice por ahí en el Evangelio, según San Lucas, el capítulo 11, el versículo 49, hermano.
nos dice de esta forma, personas que amablemente nos escuchan. Por eso, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Está el mandamiento de Dios que iba a enviar, ¿qué cosa? Profetas y apóstoles, para que se vaya cumpliendo el bendito plan de Dios para salvación, hermano. Así es, El hermano. mandamiento de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, ¿verdad? Porque ¿cuántas personas dicen no? Apóstoles ya no hay, sí hubo, dicen algunos. Nos es necesario, hermano, un apóstol vivo. Amén. ¿Cuántas personas dicen, hermano? Yo creo en el apóstol Pablo. Yo les he preguntado, fíjese, hermano, fíjese haciendo la aclaración. Les he preguntado, ¿por qué crees en el apóstol Pablo? Algunos me dicen, porque ahí está en la Biblia, porque lo menciona la Biblia. Entonces, hermano, no están creyendo en el apóstol Pablo por la obra de Dios. Ve, hermano, no están creyendo por la obra de Dios. Están creyendo porque lo están leyendo ahí, hermano. ¿Verdad? Pero dice la escritura, el Señor les enviaré. ¿Por qué creyeron en el apóstol Pablo los de su tiempo? Porque Dios hizo la obra, hermano. Su nombre no estaba escrito en ningún pergamino, en ninguna Biblia. Creyeron porque Dios hizo la obra para creer en él. Y nos dice en Efesios 4:11, hermano. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta, ve el 3, hermano, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo va a haber apóstoles, hermano? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Bendito sea Dios. Hermano. Recuerda el tiempo del siervo de Dios, Moisés, hermano. ¿Qué dijeron aquellos hombres falsamente, hermano? ¿A poco solamente Moisés es santo? El pueblo también es santo. Vea la astucia del enemigo, hermano. El pueblo también es santo. Pero lo que el diablo no les terminaba de decir es, hermano, que si el pueblo en aquel tiempo era santo, era por el siervo de Dios Moisés. Y que si no estaba el siervo de Dios Moisés, ese pueblo no era nada, hermano. Bendito sea Dios. Así Dele también hoy tanto. debe de haber apóstoles, hermano, hasta que todo el pueblo del Señor lleguemos a una misma fe, a la altura del Hijo de Dios, mi hermano. Y el apóstol Pablo se lo recordaba de cuál era la meta, pero también les recordaba a los efesios, hermano, de cuál fue el principio. Dice ahí en Efesios 2, versículo 1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, respiraban, tenían una vida material, comían como los demás, materialmente estaban saludables, pero les decía el apóstol Pablo que espiritualmente, dice, estabais muertos, y luego explica por qué, en vuestros delitos y pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, pero dirá alguno, eran gentiles. Ya hablamos que no había otro pueblo como el pueblo de Israel que tenía mandamientos de Dios, que tenía la ley de Moisés dada por Dios, y que a pesar de eso, y que a pesar de que ellos estrictamente o a su alcance hacían sus mandamientos que les fue dado, estaban en tinieblas. Porque cuando el Señor empieza a predicar, dice, y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Ahí está Cornelio, tenía buenas obras, daba limón a los pobres, oraba a Dios siempre. Habían personas justas, no podemos decir que todos eran fariseos en el sentido de hipocresía. No, había personas que le hacían la lucha, leían la ley, ayudaban al pobre,
hacía todo lo que lo que ellos entendían, le daba limón a los pobres, oraba a Dios siempre, era temeroso él y toda su casa, y oraba a Dios siempre. Entonces, más sin embargo, no tenía la salvación garantizada. Como decía una alabanza, y un apóstol para los pecadores. Y el apóstol Pablo les recuerda, el cual estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿En cuál tiempo? En un tiempo de tinieblas. No había llegado a este tiempo aceptable todavía. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sí, hermano. Comentario de Blanca Estela. Esta es la verdadera iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo a nuestra hermana Estela. Dios le pague por ver este programa, hermana. Entonces, el tema del día de hoy, ya estamos a 5 minutos de la hora, hermanos, de finalizar, es que no todos los tiempos son de luz. Así como hay día, Dios, como hizo el día, hizo la noche. Y es lo mismo espiritualmente. No fue un tiempo seguido de día o de luz, no. Hubieron tiempos de luz y tiempos de oscuridad, de oscurantismo, como lo que nosotros vemos del año 1926 hacia atrás, hermano. Después de que durmieron los apóstoles, ¿qué fue lo que pasó, hermano, después de que los apóstoles dejaron de existir? Podemos decir, hermano, con toda confianza y firmeza, ¿qué diremos del año 100 después de Cristo, hermano? Del año 100 que durmió el último apóstol, digamos el año 100 para acá, la tierra quedó en tinieblas, hermano, en oscuridad. Aunque hay personas que nos dicen, pero ¿cómo puede ser eso así? ¿A poco Dios es tan injusto? ¿Por qué Dios lo permitió así? Bueno, es Dios. Bendito tiempo en el cual estamos viviendo, hermano, que hay luz de Dios, que hay salvación de Dios, que hay un apóstol de Dios. ¿Qué pasó con aquellas personas que vivieron después del año 100 hasta el año, como usted decía, 1926, 6 de abril? Hubo tinieblas, cuánta matanza, la noche de San Bartolomé y otras muchas matanzas que hubo, hermano. Había gente religiosa, había gente que leía la Biblia, había gente que oraba a Dios. Sí la vi, hermano, pero no era el tiempo aceptable de Dios, mi hermano. Y la gente se pregunta, ¿cómo puede ser Dios así? Ese es Dios quien hace dice, todo lo que quiso, ha hecho. lo ha hecho, mi hermano. Entonces debemos de darle gracias, personas que nos escuchan, nosotros que vivimos en un tiempo de salvación, como recordaba el hermano, ¿verdad? Estábamos muertos en delitos y pecados. Santiago 1:26 dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Ahí habla de una muerte cuando el espíritu sale del cuerpo. Ahí habla de una muerte, una separación. Pero lo que nuestro hermano César está diciendo es de una muerte espiritual, cortados de la comunión con Dios. Él nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Personas que amablemente nos escuchan, hoy vivimos por gracia de Dios en un tiempo de salvación. Hoy Dios puede ser hallado. Personas que amablemente nos escuchan en estos tiempos que estamos viviendo muy difíciles. Hay un Dios que los está esperando. Hay un Dios que los quiere ayudar. Hay un Dios que dice la Escritura, clámame en el día de tu angustia, que yo te responderé. Personas que nos escuchan, los invitamos, acérquense a cualquier templo de la luz del mundo o manden los mensajes después de esta transmisión si gustan, para seguir platicando de estas cosas, mi hermano César. Amén, hermano. Ya para despedirnos vamos a leer unos
comentarios de nuestros hermanos, nuestro hermano de lo real y verdadero. Nos aporta un hermoso texto, hermanos, sobre este tema, hermanos, para que calza este tema. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, el cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda de Pedro 1:19. También tenemos otro comentario de nuestro hermano Ricardo Páramo Ortiz. Dice, los apóstoles eran padres en la fe de las almas que recibían su predicación. Si no hay predicación por un apóstol vivo, no hay fe. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, a la audiencia que nos escucha, Dios les pague, ¿verdad? El tema en esta noche fue, no todos los tiempos son de salvación, no todos los tiempos son de luz, ¿verdad? Así como hay día, hay noche. Hermano, ya para despedirnos, hermano Jesús. Sí, pues yo le pague, mi hermano, por haberme invitado a este programa. Me da mucho gusto participar. Y yo sé, hermano, que alguna de las personas que nos escuchan va a ser alcanzada con esta palabra. Personas que amablemente nos escuchan, los invitamos. No está todo perdido. Hay un Dios que los está esperando. Hay un Dios que ha mandado su luz a la tierra. Hay un apóstol de Jesucristo que trae palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde. Yo le pague a nuestro hermano Jesús Hernández por pues hacernos el honor de acompañarnos, hermano. Yo les pague a la audiencia por escucharnos en este programa. Dios les bendiga y nos vemos para el otro programa. Suscríbanse los que no se han suscrito, compartan y denle like para que este canal crezca, y pues ya somos varios hermanos que nos hemos unido y que estamos participando en este canal los lunes, los miércoles y los sábados, para que no se pierdan este programa o queríamos, programa de radio, ¿verdad? En este canal de YouTube. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde. Dios les bendiga. A toda la audiencia.